¿Okay? Este caballero, Otto Kemper, por ahí el planteamiento de Otto Kemper. ¿Quién es Otto Kemper? Es un psiquiatra chileno mundialmente conocidísimo, aunque se llame Kemper, que es chileno, ¿ya? Es mundialmente conocido. Él tiene un hospital en Nueva York, que es Cornell, que trabaja con trastorno de personalidad, y él capacita, o nos capacita, a todos los que trabajamos con trastorno de personalidad y con una terapia específica para ellos, que se llama TFP, ¿ok? Entonces, él estudió psiquiatría acá, en la Universidad de Chile, la especialidad, todo medicina, psiquiatría, y es, como les digo, es parte de todo lo que hablan en los compilados y en los manuales de psiquiatría, siempre lo consideran a él porque él desarrolla un tipo de personalidad de la cual antes no se hablaba mucho, ¿ya? Entonces, por eso es muy importante por lo menos conocerlo en este ámbito de la psiquiatría y de la salud mental. ¿Qué es lo que dice él? Existen 4 tipos de estructuras de personalidad. Una estructura de personalidad es un funcionamiento que uno tiene. Ya, uno no es a veces, hay un poquito narcisista, un poquito histérico, un poquito histriónico. No es que uno anda saltando, sino que es una estructura y es una forma de funcionar que uno tiene. Eso es lo que señala este caballero. Él habla de estructura de personalidad normal, de estructura de personalidad neurótica, de estructura de personalidad limítrofe. En los limítrofes divide entre superior y bajo, significa entre menos grave y más grave. Superior es menos grave, bajo es más grave, de la estructura de personalidad limítrofe, y habla de la estructura de personalidad psicótica, ¿ya? ¿Quiénes son los psicóticos, estimados? No digan yo, ¿ya? ¿Quiénes son los psicóticos? ¿Los psicópatas? Ya, es que el psicópata está más acá. El esquizofrenia. En la psicosis está la esquizofrenia. ¿Qué caracteriza la esquizofrenia? Ven cosas. Tienen alucinaciones auditivas, visuales, kinestésicas. Por eso Van Gogh se corta la oreja, ¿entiendes? No sé si es por eso, pero seguro que tuvo una alucinación que se tenía que cortar la oreja porque no estaba. ¿Sí? De tacto. Siento que las arañas se me suben y veo arañas, ¿entiendes? Así como las siento en el cuerpo. Entonces, la psicosis, dentro de la psicosis está la esquizofrenia, que no la vamos a ver hoy día. Creo que es tremendamente difícil para los odontólogos trabajar con pacientes psicóticos, sobre todo si están alucinando, ¿me entienden? Porque esto va a ser invasivo, ¿qué es lo que le van a hacer a usted? Yo creo que igual lo adormecen, o sea, hay una anestesia seguramente general para poder intervenir. Pero claro, ¿qué van a hacer? Si no van a venir todos. Ahora, hay odontólogos en el hospital psiquiátrico. Es interesante saber cómo trabajan con los esquizofrénicos. No solamente hay esquizofrénicos en el hospital psiquiátrico en todo caso. Pero bueno, esto no lo vamos a ver, es muy psiquiatría, pero lo que sí vamos a ver, lo que sí vamos a entender, no tanto la esquizofrenia, sino que los criterios diferenciadores. ¿Cuándo podemos decir estamos con una estructura de personalidad normal, neurótica o limítrofe o psicótico? ¿Qué tenemos que saber para decir, este es acá, este es allá? Eso es lo que ustedes van a aprender hoy día, ¿ok? No es difícil, pero hay que ser bien como sutil y bien específico para poder definir, ¿ok? Entonces, con la clase de hoy día, la estructura de personalidad normal no lo vamos a ver porque es muy fome. Es como alguien equilibrado, no tiene ni un trastorno, funciona en la sociedad, como todos nosotros en esta sala, ¿ya? Entonces, vamos a entender hoy día que la estructura de personalidad de tipo neurótico, estimados, neurótico, es una estructura de personalidad más sana. ¿Okay? Cuando uno ofende a otro, uno dice, ay, que eres neurótico, no es tan ofensa, ¿me entiendes? Porque es una estructura de personalidad no dañina, ¿ya? El neurótico tiene dificultades, unas tormentas afectivas. Por ejemplo, una estructura de personalidad neurótica son los obsesivos. ¿Okay? Las personas con rasgos obsesivos, neuróticos obsesivos, son estos ordenaditos y no sé qué, y nadie puede hacer nada y ordenan sus cosas, y hoy alguien le cambia los planes y se complican, pero bueno, funcionan y son súper responsables y entregan todo a la hora o 10 días antes, ¿me entiendes? Son como bien, eso es el famoso TOC o el obsesivo, pero es neurótico, ¿ok?
no se complica en la agresión con el otro, en la dificultad con el otro, solamente le dificulta esta rigidez que puede tener. Ahora, a veces, estimados, hay pacientes limítrofes que se dicen obsesivos y no son nada de obsesivos. Ya van a entender cómo esas sutilezas. Entonces, ¿qué criterios se evalúan para saber si tú eres neurótico, limítrofe o psicótico? Ya, son estos. Hay algo que se llama identidad del yo. La identidad es súper importante. La identidad del yo es distinta en la neurosis, en el limítrofe y en el psicótico. ¿Ok? Entonces, la identidad del yo es cómo yo me percibo. ¿Ok? Cuando uno tiene, estimados, una identidad del yo integrada, es cuando yo puedo ver mis cosas buenas y malas. Yo les puedo decir a ustedes ya, la verdad que mi identidad del yo, si yo la tuviera integrada, espero que sí, pero bueno, uno dice, no, la verdad que yo soy súper espontánea, soy sí, alegre, pero ¿saben qué? Eso a veces igual me juega en contra, porque a veces puedo ser muy relajada en algunas cosas. Eso es como algo integrado, como que tú logras ver como tus cosas positivas y negativas, y cómo a veces las cosas positivas pueden ser negativas y las cosas negativas a veces positivas. Como que me integro, me reconozco, ¿me entiendes? Por ejemplo, cuando no hay identidad del yo integrada, muchas veces yo me veo de una forma y el resto me ve de otra forma. ¿Ya? Es como que yo me viera súper tímida, introvertida y que no soy expresiva, estoy exagerando, ¿no? Y todos ustedes dicen, ay, igual es súper exagerada, pues igual es súper expresiva para hablar, ¿me entiendes? Como que yo me veo de una forma distinta, ¿me entiendes? Eso a veces no es una identidad del yo integrada. ¿Okay? Es como lo que yo proyecto y cómo el otro me ve. ¿Ya? Eso es más integrado. El neurótico, y ya voy a ir al limítrofe, el neurótico tiene la identidad integrada. Por ejemplo, el obsesivo, que es neurótico obsesivo, te va a decir, oh, yo soy tan rígido, me carga cuando está desordenado. Yo entiendo que a mi pareja le molesta eso porque yo soy un poquito estructurada, pero esto es lo que no me gusta, estas son mis dificultades. Es como que logra entender esa identidad que tiene. ¿Ya? Cuando uno no tiene la identidad integrada, es como, bueno, que se adapte a mí, pues bueno, pues yo soy así, pues que se adapte. Y es como, sí, pero el otro puede pensar diciendo, bueno, sí, pero es que yo soy así. Yo no lo pienso, ¿me entiendes? Son como rígidos en eso, como que no ven al otro, no ven que ese mismo aspecto de ellos puede dañar a otros. Ahora, uno puede decir, ¿sabéis qué? Tengo la incapacidad de poder cambiar esto, no lo voy a derrigidizar y bueno, tomaremos las decisiones que hay que tomar, ¿ok? Puede ser también, pero ahí lo estoy integrando esto como que me hago cargo entre comillas, ¿ok? Entonces, la identidad del yo es como que yo me conozco en las cualidades y en los defectos, ¿ok? La neurosis tiene la identidad integrada. Ya voy a hacer como identidad yo, check en la neurosis. Ya es como hay una identidad integrada y es como súper importante poder entender esto. Ahora uno le dice al paciente, usted tiene una identidad integrada, uno le dice eso, ¿no? Lo que uno hace es como que se describa, que hable de su trabajo, cómo empieza a referirse al mismo, es como uno empieza a entender en la clínica si tiene o no tiene una identidad integrada en la evaluación, porque esto se hace al principio, porque tenemos que saber con qué tipo de personalidad estamos al frente. ¿Okay? En limítrofe hay algo que se llama difusión de identidad. No está integrada, vamos a hacer acá así, no está integrada la identidad del yo y hay difusión de identidad. Cuando algo no está integrado es difuso, no se entiende. Difuso es nublado, ¿ya? Difusión de identidad. No le voy a explicar esta palabra en la prueba. Difusión de identidad, algo difuso es algo nublado. Entonces, en la organización de personalidad limítrofe, que son varias, ¿ok? Que es cómo se ve la difusión de identidad, excesivas contradicciones, ¿ya? Una vez quiero una cosa, después no, pero no me entiendo. Es confuso, por eso a veces caen en la sensación de vacío también, como que no encuentran el propósito en su vida, nada les gusta,
pero a veces sí un poquito, pero en realidad no sé lo que quiero, ¿ok? Y tienen 40 años, a eso me refiero. Es muy adolescente esta difusión de identidad porque están buscando la identidad, pero en alguien de 40 lo pasan mal con la difusión de identidad. No digo así como, oye, ya decídete, no es así, no es tan fácil, ¿no? Lo difuso es así como que no logro entenderlo. Y a veces lo difuso de la identidad es que tú no logras verte en distintos aspectos, ¿ok? Entonces el ejemplo que yo le daba a sus compañeros en la mañana era como estos pacientes que uno tiene y dicen, bueno, mira, vengo porque me despidieron. Mira, en general me despiden de los trabajos, pero no entienden lo bueno que yo soy en el trabajo, ¿no? Entonces me despiden y yo la verdad que el jefe y toda es culpa del otro y no sé qué. Y yo le digo, bueno, ¿y por qué? Y después me voy dando cuenta que el paciente es súper déspota, que es súper bueno para el trabajo, pero trata súper mal a las personas con que trabaja y es como que no viene esa parte de él. Defensivamente, a veces es difícil ver la parte negativa de uno porque uno se defiende, no, yo soy súper bueno, ok, pero también, ¿por qué es difuso esto? Porque no logra ver la otra parte. Entonces, ¿qué sienten estos pacientes que siempre lo despiden porque todos son injustos con él? Y nadie lo valora, lo bacán que es, en realidad, y es que es muy bueno para trabajar, pero tiene otros aspectos de ellos que les cuesta ver. Eso es difuso. Nuestra tarea es integrar esto, no decir, oiga, usted también es malo, no es eso. Es integrarlo, es súper bueno, pero pareciera ser que le pasan cosas repetitivas en la vida porque hay aspectos de él que pueden ser hostil para otros, pueden ser desagradables para otros. ¿Ok? Solo así alguien puede ir modificando esto cuando se integra esta identidad. Es el trabajo que se hace exhaustivo con ello. ¿Ok? Entonces, el limítrofe sí tiene difusión de identidad, ¿ya? Por ejemplo, pacientes que me dicen, no, yo soy súper buen padre, en las entrevistas, ¿ok? ¿Qué lo hace? ¿Piensa usted que es buen padre? No, mira, lo que pasa es que compro esto, ¿qué? A mi hijo yo me preocupo mucho, ¿qué? Y yo le pregunto, ¿qué tanto ve al hijo? No, 2 veces al año, ¿ok? Y es como Maya decir, ay, ya, nada que ver, no, usted no es buen padre, pero ¿qué le hace pensar que usted es buen padre si lo ve 2 veces al año? ¿Ok? Contradicciones, ¿me entienden? No entiendo mucho, ahora puede ser un buen papá igual, quizás, ¿ok? Pero necesito que desglose eso, ya no que viva en una cosa difusa. ¿Okay? Y es lo único que los ayuda a estos pacientes de poder trabajar eso que no ven. ¿Ya? Este mismo papá y decir, oye, en realidad quizás, pero usted no lo ve porque trabaja. No, en realidad no lo veo porque, bueno, lo puedo ver una vez un semestre, pero ¿por qué? Es como, hay que trabajar eso si quiere ser buen padre. No sé, ¿me entiende? Por lo menos verlo más seguido, etcétera. Pero si no lo ven, me refiero, no tienen conciencia de eso, es muy difícil que lo aplique, ¿entienden? Entonces, la difusión de identidad consiste en poder integrar esto, ¿ok? Y que el paciente no se sienta tan confundido y tan confuso. Entonces, en los limítrofes hay difusión de identidad, ¿ya? Por eso hay tormentas afectivas, por eso las situaciones son muy caóticos, por eso son impulsivos, dañan al que quieren, ¿me entienden? Todo eso es difuso, ya es contradictorio. Uno cuando quiere a alguien no daña. Uno no daña relaciones. Yo me puedo enojar con mi hijo porque le digo, oye, nada que ver, tú me faltaste, no sé, respeto, no obedeciste lo que yo, pero no lo daño a él, a eso me refiero. ¿Ya? Entonces, en los trastornos de personalidad, como tienen un rasgo, algunos de ellos muy impulsivos, esta rabia es poco controlada. ¿Ok? Los papás nos equivocamos, no digo que uno tiene que ser la madre que entiende todo, no, nos equivocamos, pero siempre en un vínculo de amor, de afecto, de comprensión, hay que tratar de no infectarlo, ¿ok? Tú puedes dejar de querer y tú tienes que hacerte responsable de eso, pero no infectar esto, no como dañar a un otro. Ese es el cuidado por el otro y por los vínculos más sanos, ¿ok? Entonces, el trastorno de personalidad es muy activo y muy agresivo en esto. Entonces, ¿en el psicótico creen que hay difusión de identidad o no? Claro. El psicótico tiene alucinaciones, pues. Si yo fuera psicótica acá en este minuto y tengo un brote psicótico, porque no es que el psicótico anda alucinando todo el día, si yo tengo un brote psicótico voy a pensar que estoy predicando
la palabra del Señor y viene el enemigo, ¿me entienden? Es como que tengo otra realidad que ustedes no ven. Por lo tanto, mi identidad absolutamente difusa, perdida. Ausencia, no sé si ausencia, pero la identidad del yo no está. ¿Qué quiero que ustedes entiendan con esto? Que es el primer criterio que se mide. Identidad, ¿ok? Neurótico conservada, limítrofe difusa y psicótica perdida a veces. La identidad, ¿ok? Vamos al juicio de realidad. ¿Qué es el juicio de realidad? Cuando uno habla de juicio de realidad, ¿de qué estamos hablando? Ya, que ve el punto de vista propio, activen el psicólogo que llevan dentro. No. ¿Qué es el juicio de realidad? Lo que pensamos ya de nosotros mismos. Pero si yo, por ejemplo, le digo al Camilo, nada personal, ¿ya? Usted tiene alterado el juicio de realidad. ¿O alterada la realidad? ¿Que tiene alterada la realidad? Ese es el juicio de realidad. Alterado, ¿ok? El juicio de realidad es que nosotros todos sabemos que estamos acá, ¿ok? Que estamos en clases. Entonces, ¿quiénes de la estructura de personalidad tendrán alterado el juicio de realidad? El psicótico, muy bien. Acá. Alteración del juicio de realidad. Voy a borrar esto porque voy a hablar del juicio de realidad. La identidad del yo es que estamos ok en este criterio. Ya. Juicio de realidad, el segundo criterio. Juicio de realidad. Entonces, vamos a partir por el psicótico esta vez. Psicótico, el juicio de realidad está alterado, estimados. Limítrofe y neurótico. El juicio de realidad en los limítrofes está conservado, no hay pérdida de juicio de realidad. Ya les voy a explicar varias cosas más. Conservado, y en el neurótico, por supuesto, está conservado. En el limítrofe, estimados, el limítrofe, hay una personalidad del limítrofe que es muy macabra, ¿no? Es muy criminalístico, por decirlo de alguna manera, o muy psicopático, más que criminalístico. Y es el trastorno de personalidad, la organización de personalidad limítrofe antisocial. ¿Ok? El antisocial, ¿okay? No es el asocial es el ermitaño, el que no se quiere vincular con nadie. ¿Ya? El antisocial es que va en contra de las normas sociales. ¿Ok? Entonces por eso tiene que ver con la psicopatología. ¿Ya? Todo lo que las normas sociales establecen en la regla la rompe. ¿Ok? Entonces, ¿por qué les hablo del juicio de realidad? Porque muchos criminales en los procesos judiciales, en los juicios, tratan, los abogados hábiles, mentirosos, tratan de que aparezca el juicio de realidad alterado. Porque si aparece el juicio de realidad alterado, yo no sé por qué la maté, yo no sé por qué hice eso, yo no sé por qué la violé, ¿ok? Porque escuché voces, entre comillas, se entiende como una estructura psicótica, y los psicóticos no van a la cárcel, van a los psiquiátricos. Estos sí van el antisocial, el limítrofe antisocial, sí es penalizado, ¿ok? Entonces, un crimen psicótico es muy distinto a un crimen antisocial. Limítrofe antisocial, acuérdense que la estructura limítrofe es muy grande y tiene apellidos. El apellido de este es el antisocial, ¿ok? Entonces, el juicio en realidad está conservado. Les contaba a sus compañeros también, ustedes todavía no nacían, hubo una historia en Reñaca, del violador de Reñaca, cuando yo era más joven, de la edad de ustedes, y él fue muy terrible, ¿no? Porque en Reñaca él, violaba a muchas jóvenes. ¿Y por qué no estaba el juicio en realidad alterado? Porque las agredía, las violaba y después las llevaba para que se lavaran completamente, para que no existiera ni una evidencia que habían sido violentadas, ¿me entienden? Entonces, vaya al servicio médico legal, vaya a hacerse las pruebas, pero no va a aparecer nada. Eso es no tener el juicio de realidad alterado.
¿ok? Eso es absolutamente como consciente. Hago el crimen para que no me pillen, voy a hacer esto. Eso no es tener el juicio de realidad alterado. ¿Eso era el caso de los carabineros? ¿De cómo? De los carabineros. No, eso era más antiguo aún. Sí, eso era más antiguo. No, este era el violador de Reñaca que finalmente está en la cárcel y en la cárcel se quitó la vida. Hace como 10 años. Entonces, bueno, pero ellos también seguro que eran antisociales. Una serie se hizo en relación a eso, si me acuerdo. Ok, juicio de realidad entonces, ¿qué estructura de personalidad lo tiene alterado? Solamente la psicosis. Hay una estructura que es un poco extraña en los limítrofes, que lo vamos a ver, ¿okay? Que puede tener a veces el juicio de realidad alterado, pero es muy a veces, ya lo vamos a ver, ¿ok? Pero en general el limítrofe no tiene el juicio de realidad alterado. Y tercer criterio que se mide son los mecanismos de defensa, primitivos o avanzados, ¿ok? Como esta es materia muy psicológica, solamente quiero que ustedes sepan que los mecanismos de defensa primitivos lo utilizan generalmente los limítrofes, ¿ok? Más bajos. Y los mecanismos de defensa avanzados significan los que sirven, por decirlo de alguna manera, lo utilizan más los neuróticos, ¿ok? Ejemplos de un mecanismo de defensa avanzado es la sublimación, ¿ya? ¿Qué significa sublimar, estimados? Que en los momentos de mucha angustia, de mucha presión emocional, yo tengo mecanismos de defensa que me salvan de eso. Como que, por ejemplo, hay pacientes que se ponen a hacer deporte, que se ponen a estudiar, que se vuelven muy productivos cuando están muy angustiados. Entonces la sublimación es una vía donde se evacúa la angustia de una forma sana, no salir y embriagarse, ¿me entienden? Eso no es una forma sana de sublimar, ¿ok? La sublimación tiene que ver con algo socialmente establecido y sano, ¿ok? Entonces, eso es un mecanismo de defensa alto, avanzado, como dice ahí. Y, por ejemplo, un mecanismo de defensa primitivo muchas veces es la negación. Ya está pasando y dice, no, nada que ver. No, esto no es. Ahora, es un mecanismo de defensa que protege al yo, porque mi yo no lo puede ver todavía tan crudo y lo tengo que negar. En general la negación se activa cuando es muy impactante una realidad, ¿ya? Pero no es un mecanismo de defensa más primitivo. Solo quiero que sepan eso. ¿Quiénes tienen mecanismo de defensa avanzado y quiénes tienen mecanismo de defensa más primitivos? ¿Vale? Los limítrofes es primitivos y los neuróticos más avanzados. Y los psicóticos también primitivos. Sí. Ahora, el limítrofe alto significa menos grave, a veces tiene mecanismo de defensa más avanzado, pero no le voy a hacer esas sutilezas de diferencia. Entonces, en las entrevistas, dígame, la negación, que es primitiva, está pasando adelante. Le voy a decir una broma. Esta frase, amiga, date cuenta, ¿no? Entre comillas, uno niega una realidad. Y los otros todos lo ven y uno niega una realidad porque es doloroso darse cuenta de cosas que son complicadas. Amiga, date cuenta. Es que lo que pasa es que estamos en la organización de personalidad limítrofe y el límite es un tipo de organización limítrofe. Ya lo va a entender. ¿De qué estoy hablando cuando les digo los neuróticos, los limítrofes, los psicóticos? Bueno, áreas que se evalúan, todas estas, obvio. Pero cuando les digo de qué estoy hablando cuando hablo de las organizaciones neuróticas y limítrofes de la personalidad, es como que la organización neurótica fuera el nombre y el apellido son lo que sigue. No es lo mismo una organización neurótica de la personalidad obsesiva compulsiva que una depresivo masoquista o que un histérico, ¿ok? Todas estas acá arriba, no sé si ¿lo ven bien o no? ¿Lo agrando? Todas estas de acá, son de organización de personalidad neurótica. Son más sanos, más normales, entre comillas. El obsesivo compulsivo es el ordenadito, el rígido, el estructurado, el cumplidor, el ordenado, ¿ok?
el masoquista depresivo, no lo vamos a ver tanto en profundidad, pero el masoquista depresivo son las personalidades que siempre se sienten víctimas de las situaciones. El víctima, ¿no? Así como los memes. ¿Ya? Siempre es a mí, y a mí me pasa a mí, todos me utilizan a mí, y esto me pasa a mí. Por eso es masoquista, porque sufre. No es que, ay, yo lo paso bien. No, porque sufre. Más encima se deprime y cree que el otro no le habla porque, ay, seguro que yo le caigo mal, y se deprime. Y después le dice al otro, oye, ¿por qué no me pescaste? ¿Por qué tú eres así conmigo? ¿No? Es muy, es como, ¿por qué masoquista? Porque se somete a situaciones donde también lo pueden utilizar o la pueden utilizar. Ya no importa. Oye, haz tú sola el trabajo. Bueno, ya no importa, lo hago yo. No, no importa. Y uno en realidad está súper enrabiado, pero ya no importa. ¿Okay? Ese es el depresivo masoquista, ¿no? Y el histérico, estimados, el histérico está más relacionado como la desregulación emocional, pero tampoco tan exagerado, ¿ya? El histérico lo que le importa es llamar la atención, que la consideren o que lo consideren, no de una forma burda, ¿no? Pero ser parte de algo. ¿Ya? Y cuando, por ejemplo, no te invitan, ¡oh! Se fueron todos menos yo. Debe ser. Es como siempre necesita el histérico ser considerado, pero como les digo, no tienen difusión de identidad. ¿Ok? El histérico, muchas histéricas e histéricos son mujeres y hombres mujeres muy femeninas, muy atractivas, ¿me entiendes? Y hombres también, como que importa la seducción, no de forma burda, no son desagradables, porque acá viene el histriónico que es un poquito más burdo, ¿ok? Sino que bueno, la histérica es la que combina, la que no sé qué, ¿me entiendes? Tiene como rasgos relacionados como con la seducción. ¿Okay? ¿Pero por qué? Porque necesita que la miren, que la encuentren linda o lindo, que sea parte de un lugar, claro. ¿Okay? Ese es el histérico. Ya, vamos al concierto, ok. Organización de personalidad de tipo limítrofe, estimados. Estos son todos los limítrofes que existen según Otto Kemper, ¿ok? Y como les digo, para poder entender esto, ustedes ya saben, el limítrofe tiene difusión de identidad, pero conserva el juicio de realidad y tiene mecanismo de defensa primitivo. Eso es lo primero que tienen que saber, es como la base. Y después de eso hay distintos tipos de organizaciones de personalidades limítrofes. Está el limítrofe paranoide, el limítrofe esquizoide, el limítrofe esquizotípico, este es el limítrofe límite, este es el famoso TLP, ¿okay? El narcisista, el histriónico, el narcisista maligno, que es más grave, y el antisocial, que es el peor de todos, ¿no? Es como los criminales, por decirlo. ¿Okay? El dependiente, que es más alto, alto significa que está más cerca de la neurosis, ¿okay? Todos estos acá, el ciclotímico es el que fluctúa entre la depresión y la manía. Manía significa como los hiperventilados, ¿no? Así como los súper energéticos, los maníacos. Y la depre es como el que se bajonea. El ciclotímico siempre va para acá y para allá, ¿okay? Pero en dos polos solamente, ¿okay? Que es muy parecida a la bipolaridad, pero la bipolaridad no es un trastorno de personalidad, ¿okay? Es un trastorno del ánimo, obedece como a otra categoría. Pero el ciclotímico, donde cicla, donde hace los virajes, primero se bajonea mucho y después finalmente se puede andar súper enérgico, ¿okay? Uno a veces dice los trastornos de personalidad ya, pero todos son fluctuaciones anímicas, sí, pero por ejemplo el TLP tiene fluctuaciones anímicas, este TLP, pero por ejemplo a veces irritable, a veces déspota, a veces hipersensible, llora por todo, ¿no? Porque le complica, y a veces súper confrontacional y choro, entre comillas. Entonces no es que fluctúe entre la depre y la energía o la hipomanía, que se llama, ¿no? Sino que es más, hay más desregulación emocionales desde otras características. Ok, entonces vamos a ver gran mayoría de estos trastornos de personalidad y vamos a ver qué clasifica cada uno. ¿Cuándo podemos decir que estamos con un paciente más esquizotípico
¿Cómo es un paciente paranoide? Ahora, la clasificación de Otto Kemper, estimados, es dinámica. ¿Qué significa eso? Que uno, no es que uno dice, esta es una organización límite. No, uno puede decir, esta es una organización de personalidad limítrofe. Aquí, organización limítrofe, una personalidad limítrofe con rasgos narcisistas, ¿ok? Uno puede tener, no es solamente uno, ¿ok? Hay uno que predomina, por ejemplo, uno puede ser, lo que es muy común, estimado, es el narcisismo con rasgos histriónicos, el narcisismo con rasgos paranoides también, que uno puede tener algo de esto, ¿ok? Y por supuesto que si combinamos esto con esto o estos, uno dice ya, ¿es grave o no? Lo que nos importa a nosotros es saber en qué nivel de gravedad está. No sabes que esta es una personalidad baja. Los bajos son graves, ¿ok? ¿Por qué? Porque tiene difusión de identidad, porque tiene rasgos agresivos, porque no hay capacidad empática, porque no trabaja, porque es parasitario. O sea, hay muchas características que nos vienen a dar para poder entender si es una personalidad baja o alta. ¿Okay? Porque tenemos muchos pacientes con organización limítrofe altas que trabajan, que viven solos. En general, ¿dónde se ve la mayor dificultad de las organizaciones de personalidad limítrofe? En los vínculos con otros, los vínculos profundos. Funcionan súper bien en otros vínculos, pero les cuesta tener pareja y son defensivos y no se atreven a la intimidad con otro. Me refiero no solo sexual, la intimidad, como qué es estar con un otro, qué es funcionar 3, 4, 5 años, qué es vincularse, cuál es la responsabilidad afectiva que ustedes hablan hoy día, un término nuevo, ¿no? Hay pacientes, estimados, que se aburren rápidamente, como que quieren un ratito una persona, no, ya chao, un ratito una persona, ya chao, o sea, como no logran profundizar, ¿ya? Pero claro, llegan a los 40, 45 años y se dan cuenta que se sienten mal por eso. Otros, si no se dan cuenta de eso, no importa, ¿me entiendes? Pero si esto pasa más adulto, ¿okay? Y en general la organización limítrofe de la personalidad tiene dificultad para profundizar en los vínculos, ¿ok? Sobre todo estos. Ya, estos a veces se salvan un poquito. Ok, entonces, esta clasificación, como les digo, es muy dinámica de Otto Kemper, porque habla de los rasgos de personalidad, de que uno puede tener uno con otro, y esto, y está alto, bajo, ¿qué? El DSM-5, estimados, que es un manual que está en la semana 14 de su aula virtual, el DSM-5 es, si se abrevia, DSM-5, es el manual, está en inglés, pero es el manual, está en español, pero me refiero al DSM, son siglas en inglés, es el manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales. Es un libro así de nuestra psiquiatría, 1000 páginas, donde aparecen todos los trastornos, desde los trastornos neurocognitivos, desde el Alzheimer, Parkinson, lo que sea, del TEA, trastorno de la comunicación, trastornos sexuales, trastorno de personalidad, trastornos del sueño, depresión, aparecen todos, trastorno del ánimo, ¿ok? Lo tienen ustedes ya, es importante tenerlo para saber, pero es un manual. ¿Qué significa que sea un manual? Que es descriptivo, ¿ok? Que es como el checklist, ¿ok? Si está un paciente deprimido, ¿qué es lo que tiene que tener? Esto. Ok. Solo se queda ahí, no se queda en que sí, pero un poco esto, pero qué grado de agresión tiene y en qué situaciones se le gatilla. No es eso, ¿okay? Solo describe. ¿Ya? Entonces en este manual, la página 640, algo así, 630, ustedes lo pueden ver ahí, salen los trastornos de personalidad, ¿okay? Y salen como descriptivos, ¿ya? No les voy a hacer preguntas del libro, lo que pasa es que ustedes pueden complementar estas clases para poder entender. Si alguien no entendió el narcisista, dice, espérate, voy a verlo en el manual, a qué se refiere el narcisismo, ¿ok? Y ahí sale súper bien explicado y, como les digo, didácticamente explicado también. Estos criterios se deben cumplir, así como súper descriptivo, ¿ok? Entonces, en el DSM-5 están estos tipos de trastornos de personalidad, que son muy parecidos a lo que dice Otto Kemper. ¿Okay? Entonces, lo que sí, el DSM-5 divide los trastornos de personalidad en 3 grandes grupos, ¿ok? Clúster A, grupo B y grupo C. ¿Ya? El clúster A están los esquizoides, los esquizotípicos y los paranoides.
En el grupo B está el antisocial, el narcisista, el histriónico y el límite, TLP límite. Y el clúster C está el trastorno de personalidad dependiente, obsesivo y el por evitación, que son como los evitativos. ¿Okay? Si queremos pensar, preguntas que me gustan a mí para la prueba, ¿cuál es el grupo más grave de estos tres? Es el grupo B, porque está el antisocial. En la personalidad o la organización de personalidad o el trastorno de personalidad antisocial, este es el más grave de todos. Y de hecho no tiene mucha cura, porque no hay como tratamiento específico para él. El clúster A también lo sigue, ¿no? Y el clúster C o el grupo C es el grupo que tiene los trastornos de personalidad más leves. Entonces, si ustedes se acuerdan de Otto Kemper, claro, aquí el obsesivo es más neurótico. El evitativo es alto y el dependiente es alto también. Alto significa que está más cerca de la neurosis. Es de organización limítrofe, pero está más cerca de la neurosis. Dudas, consultas antes de tomar un recreo. ¿Ya? Estas son las clasificaciones. Insisto, ¿qué tienen que saber ustedes ya? ¿Qué criterios se miden para saber si es organización neurótica, límite o psicótico? Juicio de realidad, difusión de identidad y mecanismo de defensa. Perfecto. ¿Qué tipos de organizaciones de personalidad neurótico existen? Obsesivo compulsivo, depresivo masoquista e histéricos. ¿Okay? ¿Qué tipos de organización limítrofes de personalidad existen? Todos estos, excepto este neurótico. ¿Ok? Y esto y un poco más. Entonces, quiero que entiendan que desde Otto Kemper, todo es organización limítrofe en la personalidad y después vienen los apellidos. Limítrofe neuronarcisista, limítrofe esquizoide, limítrofe esquizotípico, ¿ok? Y en el DSM-5, en el manual, se divide por trastorno de personalidad en 3 grupos nomás. ¿De acuerdo? Ya. Vamos a empezar a desglosar para que ustedes puedan identificar qué tipo de personalidad corresponde a uno y al otro. Pero tomemos un break antes de 10 minutos. Minutos. ¿Alguien llegó tarde? Vamos a poner música ya. Es bueno que me avise. ¿Gusta Dua Lipa o no?
¿Y cómo te había dicho que se llamaba el libro? Dime un microorganismo que te presente los lugares. ¿No lo leí? Moni, dime un microorganismo que te presente los organismos. Los no, pregotera. Menos lactobacillus. Esto habla por zona, habla de los mexicanos, de los nigerianos. ¿Qué tipo de microorganismos?
Ya, estimados, vamos a empezar a mirar nuestro toma de personalidad uno a uno. No, pones depresión.
macro, vamos a empezar a ver lo micro acá. ¿Okay? Significa como los trastornos más específicos de personalidad. ¿Vale? Tenemos al grupo A. En el grupo A están los esquizoides, o los esquizoides, también se pueden decir. Y este trastorno de personalidad, esto se extrae del DSM-5, es descriptivo, ¿ok? Esto es como los describe, ¿no? El esquizoide es así, 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 eso es lo que sale en el DSM-5. Yo les voy a explicar quiénes son los esquizoides, porque ustedes, insisto, saben leer, no les voy a estar leyendo el PPT, pero el patrón que predomina en el trastorno de personalidad esquizoide es la frialdad, el desapego, ¿ok? Son personalidades que aparentemente pueden ser muy insensibles, ¿ok? Pero son más bien fríos con el otro, no les gusta el vínculo, se sienten incómodos, compartir con muchas personas, se sienten muy tranquilos solos, desvinculados, ¿ok? Pueden ser pacientes muy funcionales, ¿en qué sentido? Que pueden trabajar, pero trabajan en cosas muy relacionadas con la soledad, por decirlo de alguna manera. Por ejemplo, en investigación, en poder estar en un laboratorio con algo bien específico, y evaluando las células, no sé qué, y haciendo todo un trabajo donde no tenga que interactuar mucho con otras personas. ¿Okay? Son pacientes que muestran, como dice ahí, que no disfrutan las relaciones íntimas, ¿ok? Ni con la familia, ¿ok? Les incomoda, no lo hacen para dañar, no son así como, ay, no me interesa el otro, simplemente no les gusta, ¿ok? Son muy planos emocionalmente frente tanto a las críticas o a las alabanzas. Usted le dice a un esquizoide, oye, pero tú eres tan bacán, eres tan simpático, y es como, ¿ya? O si usted lo critica, oye, nada que ver, tú no puedes ser así. ¿Me entienden? Plano emocionalmente, ¿ya? Dan la impresión que no me importa lo que tú dices, pero no es así, ellos son como fríos. ¿Qué tipo de apego tienen? Evitativo, claro. El esquizoide es el evitativo extremo, ¿ya? Pero no es un daño para la sociedad, no es así alguien que, tengámosles miedo a los esquizoides, no van a cometer crímenes, porque el objetivo de ellos es que los dejen tranquilos, que no quieren vincularse con nadie, ¿okay? Y que no necesitan los vínculos, ¿ya? Cuando es complejo estar con un esquizoide, por ejemplo, si tú tienes una pareja esquizoide, no sé qué pareja masoquista le gusta un esquizoide, pero bueno, hay de todo en esta vida. Ya, porque es alguien muy frío, alguien que no le cuesta el vínculo, no, estoy sí. Entonces a veces las parejas dicen, no, tú te tienes que hacer terapia. Ahora, no duran mucho ellos, no van a preguntar por ellos mismos, ¿ok? O sea, como porque ahora yo sé que tengo una dificultad. Quizás los esquizoides más altos pueden generar esto, pero en general no lo hacen, quieren estar tranquilos. Voy a cerrar porque hay como mucho ruido. Está un poquito encerrado. Entonces, aquí tenemos a la frialdad en persona, entre comillas, ¿no? Pero no es dañino, ¿ok? No lo hace para dañar a un otro. Eso es lo que quiero que ustedes sepan de los esquizoides. Los esquizoides, ¿por qué son graves? Porque tienen casi congelado o amputado los afectos. Por eso son graves. Vamos a los esquizotípicos. Ya, los esquizotípicos, les voy a hablar así coloquial primero, como si no fuera la profe. No. Los esquizotípicos, ¿cómo se conocen comúnmente? ¿Ya? Bueno, antes de decir eso, les voy a decir que los esquizotípicos tienen una característica que tiene que ver con las distorsiones cognitivas, ¿okay? O perceptivas. ¿Qué significa? Que ellos tienen una sutil alteración del juicio de realidad. Sutil es como poquito, ¿ya? Pero, y ahora les voy a hablar como si no fuera su profe así de psicología. Estos son los pacientes raros.
El rarito, el friki, es esquizotípico. Que uno dice, pero ¿por qué hace eso? ¿No? No porque uno sea tan normal, sino que porque tienen distorsiones cognitivas. ¿De qué forma? No me refiero así, ay, es raro porque me dice, no sé, porque llora en la esquina. No, ¿ok? Sino que el esquizotípico es el extraño y raro porque tiene percepciones extrañas, ¿ok? Por ejemplo, si yo les dijera a ustedes, esto es raro desde la psiquiatría, ya, o si alguien no lo encuentra raro, ok, pero es raro desde la psiquiatría. Si yo les dijera a ustedes, bueno, hoy día yo me tengo que retirar 5 minutos antes porque yo me voy a ir a casar con un árbol que está acá afuera, ¿no? Es como raro eso, ¿no? Y puedo trabajar y puedo funcionar, pero tengo ideas raras. El esquizotípico es así, ¿ok? Tiene distorsiones raras, además es muy excéntrico en su vestimenta, es como que llama la atención. Me he visto para hacerles clases de Jack Sparrow, no sé, ¿me entienden? Es como bien, es raro, eso, el esquizotípico. Entonces se asocia a muchos personajes de películas, ¿ok? Y el famoso esquizotípico que trasciende todo es el señor sombrerero de Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? Excéntrico, raro, loquillo, pero también es como cuerdo, ¿me entienden? Así como que tiene una cosa, ese es el excéntrico. Estos pacientes que vienen a consulta, a veces yo he tenido pacientes esquizotípicos, son súper raros, son raros, me refiero así como para poder entenderlos, ¿no? Entonces yo me acuerdo uno de ellos, que no importaba la vestimenta, pero era muy como extravagante en su vestimenta, venía con unos pantalones, un pantalón así corto acá y el otro largo acá, como bordado, no sé qué, y a mí lo que más me llamaba la atención es que se ponía como 4 pollitos en la cabeza, ¿no? Entonces llegaba, no era incoherente en su discurso, pero era muy así como extraño en esto de lo extravagante, ¿ya? Y después sí tenía lógicas extrañas, ¿ya? Así como, no sé, como que él caminaba y a veces se sentía Batman, una cosa así, ¿no? Pero él me decía a mí, ¿sabes qué? Yo entiendo que para ti esto debe ser raro, no hay pérdida de juicio y realidad completamente, pero a mí a veces me pasa eso, ok, ya, yo no me río de estos pacientes, solamente entiendo, les digo a ustedes así para que ustedes lo entiendan, pero solamente entiendo lo difícil que debe ser para alguien sentirse adaptado en esta sociedad sintiendo esto, ¿ya? Después había otra paciente muy esquizotípica que una vez supervisamos, que no era mi paciente, raro, le estoy hablando de conductas raras, que no es así como, ay, se puso a llorar, por eso ella es rara, no, sino que son raros extremos. Esta era una paciente que vivía en el 4º piso, siempre le cuento esto a los alumnos, y el conserje la esperaba todas las mañanas y él ya lo hacía como normal, pero al principio se complicaba porque esta era una paciente que vivía en el 4º piso y ella en vez de bajar la escalera, así, ella se arrastraba por la escalera, entonces aparecía en la conserjería así arrastrada, ¿me entienden? Entonces se limpiaba y decía, buenos días. Entonces el conserje lindo le decía, ¿por qué hace eso? ¿Por qué no baja caminando? ¿Por qué no toma el ascensor? No, decía ella, no, es que es la forma como yo conecto con la tierra toda la mañana. ¿Me entienden qué raro? Dígame qué raro, ¿no? Ni siquiera habrá sido raro. Todos hacemos eso. El esquizotípico, tampoco hay que temerles, pero ¿por qué les quiero decir esto? Porque quiero que ustedes entiendan como la rareza del esquizotípico, ¿ok? Por ejemplo, los cosplay, yo lo puedo entender así como el adolescente que va a las fiestas cosplay y se viste de todos los monos japoneses, o chinos, coreanos, no sé qué, ¿ya? Ahora, igual es raro si yo les vengo a hacer clase con un traje de cosplay, ¿me entienden? Así como que me creo la Mujer Maravilla, no sé, ¿me entienden? Entonces, son contextos extraños, a eso me refiero. Entonces, el esquizotípico se caracteriza por eso. Sí, claro, por supuesto que se puede mezclar, que se identifica, ¿ya? Puede ser, pero el TEA es más... es extraño, pero tiene otras conductas, ¿me entiendes? A veces tiene afectos inapropiados también, me refiero que puede ser súper extrovertido, el esquizotípico, y después la gente dice, no, así como eres intenso, eres muy intensa, ¿no? Pero se acompaña de todos los elementos más ilógicos que yo les decía.
La psiquiatría dura es bien crítica con todo lo que viene hoy día de la astrología, ¿me entiendes? Entonces hay personas muy esquizotípicas que buscan el sentido de la vida porque Mercurio retrógrado está en no sé qué planeta, no sé si se dice así, ¿ya? Pero como que buscan la astrología, es súper interesante, ¿no? Y hay que tomar la seriedad de eso, pero hay personas que buscan esto y buscan cualquier explicación porque la luna está en Venus, ¿me entiendes? Entonces hay que tener cuidado con eso. Entonces la psiquiatría dura lo critica, dice, no, esta cosa es una locura, no sé qué, ¿me entiendes? Yo entiendo que afecta, pero no es todo, no es todo lo que está relacionado con eso. Ok. Estos son los famosos esquizotípicos. Entonces, hasta el momento, el esquizoide del frío, el esquizotípico del raro, con sus lógicas extrañas. Si yo en la prueba les pregunto, ¿qué estructura, organización de personalidad está más cercana de la psicosis? Es esta. ¿Por qué? Porque tiene una leve pérdida del juicio realidad. Me voy a casar con un árbol, voy a terminar antes, ¿ya? Le voy a dar ese ejemplo, ¿no? Ok, paranoide, tercera estructura de organización de personalidad limítrofe. Ya, quiero dejarles claro primero que este paranoide no es las personas esquizofrénicas paranoides, porque hay una patología que es la esquizofrenia paranoide, que es el que piensa que está abierta esa ventana, alguien me está mirando, tapemos todo, no, pongamos las cortinas negras, porque siempre pienso que me están mirando, ¿ya? Eso no es el paranoide. La organización de personalidad limítrofe paranoide o el trastorno de personalidad paranoide son las personas que a nivel de pensamiento elocubran, piensan en la amenaza. Yo le voy a hacer clase a usted. Esto es un pensamiento amenazante. Voy a empezar a hacer clase. Ay, ustedes todos se van a aburrir. No, van a encontrar que es súper fome. Esto no, que mal. Mira, ¿por qué ella me mira así? Oh, no, está súper... Todo es como amenazante, el entorno. El entorno es amenazante. ¿Ya? Yo todo interpreto la realidad externa como algo amenazante. Voy a entrar a la U, seguro que nadie me va a pescar, porque en realidad yo sí, seguro que me van a mirar feo. Ay, no, tengo que tener la blusa aquí, no puedo caminar, no, ella me está mirando, seguro porque tengo una mancha. Ese es el pensamiento paranoide, como la voz interna rumiante de amenaza constante. Ya, es muy complejo tener un trastorno de personalidad paranoide. Ellos llegan mucho a la consulta y es bonito el trabajo que uno hace con ellos. ¿Me entienden? Porque es como que uno les presta otros lentes, entre comillas. ¿Ya? Y de repente cuando tú ves los avances del paranoide, que ya no está tan paranoide, es fantástico. ¿Okay? De verdad. Entonces uno siempre en las terapias se pone en la perspectiva empática. Yo les cuento acá bromeando, hoy sí, es perseguido, es verdad, pero qué terrible debe ser interpretar muchos elementos de afuera como persecutorio. No todo te ataca, el mundo no te ataca, a nadie. A veces te pasan cosas y a veces tú eres responsable que te pasen también, pero no es que el mundo te ataca, ¿ya? Es cuando me dicen los pacientes, me vino la crisis, y es que te viene porque tú la provocas inconscientemente, y esto no es para culpar, es para que tú lo puedas entender. ¿Okay? Entonces, muchos pacientes con rasgos paranoides, no quiero decir como estructura paranoide, trastorno paranoide, con rasgos paranoides, son nuestros pacientes con crisis de pánico tremendas. ¿Okay? Piensen, si la crisis de pánico no es un autoataque, no sé qué es. ¿Me entienden que es paranoide? Es como que me ataco, ¿me entienden? Inconsciente. Nunca he tenido un paciente que dice, ay, hoy día quiero tener una crisis de pánico. No es así. Pero es inconsciente esto, pero es un autoataque. Y eso es lo que ellos tienen que empezar a lograr entender. ¿Ya? Los pacientes obsesivos, medios controladores, también son los pacientes que muchas veces tienen crisis de pánico, porque es el descontrol que no lo tolera. ¿Ya? No es el relajado que dice, bueno, vamos a ver la espontaneidad de la vida, a veces así. No, es como, esto es amenazante. Si yo no tengo el control y si siento incertidumbre, me viene el ataque. ¿Okay? Por supuesto que es un apego inseguro también en el paranoide. Está entre el evitativo y el desorganizado, porque es bien grave. ¿Okay? Entonces,
Las personalidades, aquí estoy hablando del trastorno de personalidad paranoide, tiene estas características. Les quiero decir que todos que estamos en esta sala somos muy normales y podemos tener rasgos paranoides sin tener un trastorno paranoide, ¿ya? Por ejemplo, ¿qué es lo peor para el paranoide? Las redes sociales. Ah, me gusta y lo etiquetó y dónde estuvo, no estuvo. Ah, sí, está conectado, no, sí. Por eso se llama psicopatear. Ah, voy a buscarlo, voy a buscar. Ustedes son expertos para buscar. Me hago perfil falso y es como, ¿cómo? ¿Cómo sabe? Cuando un paciente una vez me dijo, no, ya sé lo que ella hace, pero ¿cómo si usted la bloqueó? Sí, pero tengo perfil falso. Chuta, ya. Ok, entiendo. Es como para entender, pero eso es muy así como lucubrar, ¿me entiendes? Antes nosotros no entendíamos el concepto, me refiero a nosotros, yo tengo 50 más, ¿ya? No entendíamos el concepto de lo importante que eran las redes sociales y debo confesarle que yo decía, ya, qué exagera, pero ahora yo entiendo lo que es que la bloqueen. Yo decía, me dicen complicadamente, me bloquearon y yo, ¿de qué la bloquearon? Ah, redes sociales, ya, y yo decía, ¿qué es eso? ¿Por qué afecta tanto, no? Pero ahora entiendo por qué afecta tanto y cómo ya. Independiente de eso, les vuelvo a decir que uno puede tener rasgos paranoides sin tener una estructura paranoide, ¿ya? Ahora, estos son los paranoides by the book del libro, ¿no? El paranoide siempre está con la sospecha sin base suficiente, ¿ok? Así como, no, yo creo que ella va a hablar mal de mí, y en realidad ellas no se juntan y no me dicen porque de seguro que piensan que yo, o sea, la media historia, ¿me entiendes? ¿Ok? Lecturas encubiertas de significados denigrantes también, muy poca capacidad de confiar, ¿ya? Es muy complejo y les digo, es bonito el trabajo con ellos porque lo que primero uno hace es como la confianza con uno, ¿ya? Y se va a enojar conmigo y me va a decir no sé cuánto, yo no confío, usted me quiere atender porque la plata para usted es importante, yo los dejo que hablen, ¿ya? Y hablo de lo que le pasa. ¿Por qué yo querría? ¿Por qué yo querría cobrarte más? ¿Por qué tú cada vez que sales, tú ves que siempre tengo pacientes esperando? ¿Por qué yo tendría que usar esta hora solamente para utilizarte? ¿Por qué piensas eso? O sea, eso es lo que me importa. Más allá que nunca me diga lo que piense, no es así. ¿Ok? Entonces, son rencorosos también, por supuesto, le hacen fallas una vez y esto es penas del infierno, ¿no? Estas son otras características de la estructura de personalidad paranoide. Como les digo, les vuelvo a decir, uno puede tener rasgos paranoides sin ser paranoide, ¿okay? Pero rasgos a veces. Suspicacia es malinterpretar, es como estar atento a algún movimiento del otro que pueda ser malinterpretado. Soy suspicaz para mirar, para ver qué es lo que pasa, ¿ok? ¿Por qué el paranoide puede tener grandiosidad, estimados? ¿Por qué la grandiosidad es como un yo grandioso? ¿Por qué puede tener eso? Todo me pasa a mí muy bien. ¿Por qué todos van a estar? Yo en realidad, él me trató mal, ella me miró mal, ella me está mirando que yo tengo una mancha, él está, ¿por qué todos tienen que estar pendientes de mí? Eso es lo grandioso, ¿ya? Y ellos cuando empiezan a entender eso dicen, sí, en realidad, ¿por qué tendríamos que estar en eso? O sea, hay que darle vuelta. Por eso es un rasgo muy paranoide el grandioso. Del narcisista también. También el yo grandioso es parte del narcisismo. Sentimiento de persecución, está hablando mal de mí, ay, se rió y uno piensa que siempre se ríen de ti. Bueno, a veces se ríen de ti y no pasa nada. Bueno, puede ser complicado, pero no siempre se van a reír de ti, ¿ya? A propósito de los sentimientos de persecución. Hostilidad generalizada, ¿por qué? Porque están a la defensiva, ¿ya? ¿Por qué usted hace eso? Mira, no, si yo vi, me carga como tú, hostilidad así como activada, ¿no? Porque yo me siento amenazada. Polémico significa que siempre arma por problemas, es peleador, el paranoide. ¿Okay? Usted que me quiere cobrar más, ¿por qué me cita más veces? Usted, es como ya, hay que volver a hablar de esto, ¿no? Hipersensibilidad, coleccionista de injusticias, ¿okay? Querulante creo que parece. La querulancia es que viene de querella, ¿ya? Todos hacen cosas malas, esa es la querulancia. Tú a esto mal, tú también te voy a denunciar por esto, te voy a denunciar por esto otro, esa es la querulancia.
Coleccionista de injusticia, mira todo lo que me hiciste. Mira, tengo aquí la lista. Rencoroso, por supuesto. Y una versión complicada del paranoide es los celópatas, ¿ok? Los celos patológicos. ¿Y por qué es tan complejo? Hay celos normales, como decía la Natalia Valdebenito, celosa normal. ¿Ya? Están los celos, pero el celo patológico, ¿qué es? Es que tú lo cubras, elaboras una realidad y te la crees tú. Si ella se demora media hora en el supermercado, ya sé lo que estabas, por eso llegaste tarde, pues hiciste esto. Entonces, es una historia que yo me genero, me creo y lo hago cierto. Y además, actúo por eso. Ándate acá, llegaste, mira, ándate acá, no te quiero ver. Y es como, y el otro dice, ¿pero qué pasó? No, ya sé, porque yo... Y es como que se desatan de la amenaza. Es tan intenso esta creencia que actúan. Por eso existen los crímenes. Desde la celopatía. Uno no tiene derecho a matar a nadie porque una pareja es infiel. O porque una pareja te miente o porque una pareja te deja de amar. ¿Me entiendes? Ellos sí. Ellos dicen, ok. Ahora, está junto, ahí la paranoia está junto con lo antisocial. ¿Entiende? El paranoide en general no es el que comete el crimen, sino el que efectivamente se descontrola completamente por estos celos patológicos. ¿Okay? Es complejo esto entenderlo, pero vuelvo a pensar en el paciente. Es terrible pensar eso. Es terrible estar elucubrando amenazas, que ella me engaña, que ella no, que ella se demoró, que él se demoró, que no cargó el celular, que no estaba, que sí estaba, que eso es muy complejo para la mente. ¿Okay? Y eso es la perspectiva empática que hay que tener con estos pacientes que lo pasan mal, cuando uno trabaja desde el área de la salud mental. ¿Okay? Entonces, hay algo que se llama como la profecía autocumplida. Este es un concepto bien psicológico, más sistémico, pero la profecía autocumplida del paranoide, ¿cuál es? Esto significa que el mayor temor se hace realidad. ¿Ya? Si yo tengo una pareja paranoide y me empiezo a dar cuenta que es súper perseguido y súper celópata, yo voy a decir, pensemos que soy sana, voy a decir, yo me voy a correr de acá, yo no voy a seguir con él. ¿Ya? ¿Qué va a decir el paranoide? ¿Viste que me utilizó? ¿Viste que hizo esto? Claro, yo sabía que a ella se le iba a gustar. Entonces, es la profecía autocumplida. El paranoide no tiene la capacidad de entender, ¿sabéis qué? Parece que yo la aburrí. Parece que yo me di cuenta que con mis rasgos ella se va y se fijó en otro, lo que sea. No puede hacerlo, sino que, ¿qué va a pensar? Tiene razón. Yo tenía razón, me utilizó. Esto hizo, ¿ok? Eso es lo complejo. ¿Ya? Es un trabajo arduo que se hace con ellos. Las terapias que existen para los trastornos de personalidad son de larga data, ¿me entienden? Y es una terapia específica. E igual que ustedes, uno si tiene que ponerse frenillo no va a un patólogo oral, ¿me entienden? Uno va al ortodoncista, por supuesto. Es igual en esto. Uno no va a un especialista en trastornos del sueño si es que yo tengo un trastorno de personalidad. ¿Okay? Esto es muy importante poder entenderlo porque hay terapias específicas. Muchos trastornos de personalidad estimados son maltratados no que los maltratan, sino que el tratamiento no es el adecuado. Eso es lo que pasa. Entonces, por ejemplo, a mí me llega un paciente TEA, yo no sé trabajar con pacientes TEA, ni con niños tampoco, o sea, sabía, pero ya no lo hago. ¿Okay? Entonces, como derivo, veo vaya para acá, para allá, ¿ok? Entonces, uno tiene como un foco de trabajo y eso yo creo que es lo que hace como la parte más profesional, más ético y más específico también. ¿Okay? ¿Alguien sabe lo que es la erotomanía? Erotomanía son las personas a propósito de paranoide. ¿Se han dado cuenta esas personas que siempre creen que todos están enamorados de ellos? No, que no está enamorado, que me mira, que está enamorado. Es una forma paranoide también, ¿no? Todo el mundo. Sí. La erotomanía. Yo tuve una paciente, me acuerdo de la erotomanía, porque era una paciente que tenía su pareja mujer y me decía que ella tenía que venir escondida a terapia porque pensaba
que yo podía estar enamorada de su pareja. Entonces, así como, era una... Entonces, yo decía, bueno, ok, primero, no es mi preferencia, pero bueno, así como, hablemos de eso. Entonces, a propósito de su pareja, siempre pensaba que la gente estaba enamorada de ella, ¿no? Entonces le decía, mira, ahora me miró, mira, ¿viste cómo ella me mira? ¿Viste? Entonces mi paciente me decía, ¿por qué ella cree que tú estás enamorado de ella? A propósito de la erotomía. Que su pareja es paranoide. Le dije, no le dije eso. Ya. Ok, entonces, estimados, acá estamos. Clúster A, ¿vale? Según Otto Kemper, estos son los que hemos visto: paranoide, esquizoide y esquizotípico. Ya, en el grupo B tenemos antisocial, límite, histriónico y narcisista, los famosos narcisistas. El trastorno límite borderline es el famoso TLP. ¿Ya? Sobrediagnosticado para mi gusto, a veces un TLP no es un TLP, en realidad es un trastorno narcisista o un trastorno paranoide. Pero bueno, a veces dicen, ay, soy TLP, y los pacientes listos te dicen, hola, es que yo vengo porque soy TLP. Y yo le digo, ya, pero ¿qué es eso? ¿Okay? Más allá de poder decir, usted es TLP, usted es paranoide, a mí me importa. ¿Qué nos importa saber a nosotros las dificultades del paciente? Si no sabemos las dificultades, no sabemos cómo trabajar con el paciente. ¿Okay? Y estas terapias son profundas porque uno ve, entre comillas, la cara fea de uno. Eso es lo difícil para estos pacientes. ¿Okay? Parece que yo daño, parece que soy impulsivo. ¿Okay? Y eso es lo bonito que uno puede trabajar con ellos en esta función reflexiva. ¿Ya? Con el otro grupo quedé hasta acá, chicos. No sé si quedamos hasta acá hoy día o avanzamos. Y así vemos súper bien la próxima semana el grupo B y C. Este es muy fácil porque este lo conocen. ¿Ya?